Rediseñados. Parece ser que es el tema para este retiro. A ver, tengo que poner eso donde lo pueda ver. Lo voy a ver mejor así. Bueno, tenemos 2 horas. Si predico 2 horas no pasa nada. No, son 3 horas. Si predico 3 horas. Un tal Nelson Litwiller, un pastor que admiraba mucho yo en Argentina. Me acuerdo cuando vino a nuestra congregación en la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Y nos dijo al consejo de ancianos que estábamos ahí, dice: tengo un sermón para 1 hora, para 2 horas o para 3, ¿cuál queréis? Y nosotros, que estábamos pensando más bien en 20 minutos, elegimos el de 1 hora, que me parece que duró 1 hora y media, de 1 hora. Lo mío no creo que dure tanto, aunque sinceramente no sé muy bien lo que voy a decir. Otras veces no suelo tener todo redactado y lo leo, pero hoy el Señor no lo ha dispuesto así. Me acuerdo un poco, ¿sabéis? Martín Lutero era muy estudioso de la Biblia. Entonces vio aquel texto donde dice: cuando tengáis que hablar, no os preocupéis, el Espíritu Santo os va a dar palabra. Entonces un día dice: bueno, voy a experimentar eso, lo voy a probar. Entonces sube por la escalera de caracol al púlpito de la iglesia imponente de estas de las de siempre. Se pone ahí a carraspear. Esto... A ver... Bueno, y les explicó: yo he querido hacer la prueba, lo que dice ahí en el texto de Mateo, de no preparéis nada y el Espíritu Santo os dará. Y a mí el Espíritu Santo ahora lo único que me está diciendo es: Martín, qué estúpido has sido por no preparar un sermón. Quiero que los músicos estén preparados, porque yo creo que sería bueno concluir no con esta palabra, sino con volver a ponernos en la presencia del Señor como lo hace la música de una manera tan especial. Y tal vez esta canción, concretamente, que viene tan a cuento para el cuento de la que hemos bailado, como era la de Soy una nueva creación, que viene tan a pelo para el tema del retiro, de ser rediseñados. Podríamos empezar con esa y luego ya los músicos que vean cómo quieren terminar la reunión. He pensado sobre este tema, el tema y el texto lema de 2 Corintios 5:17, de ser una nueva creación. Si alguno está en Cristo, aquí una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. He pensado enfocar esto viendo el contexto en el que aparece este versículo. Y voy a probar un poco vuestra paciencia con una lectura bastante extensa de la segunda carta a los Corintios. Tal vez vais a querer seguirlo con la vista mientras yo leo de la versión La Palabra, como veis. Vamos a leer desde el capítulo 3, 18 hasta el capítulo 5, 20, 2 capítulos. Y en medio de todo esto aparecerá este versículo de que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y luego reflexionaremos un poquito acerca de qué nos dice ese contexto tan amplio que vamos a haber leído respecto a lo que tenía en mente Pablo con ese concepto. Entonces empiezo esta lectura. Veo que tenéis ya los móviles preparados para acompañar la lectura. Empiezo con el versículo 3:18 de 2 de Corintios. En cuanto a nosotros,
llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Un texto que mencionó ayer Emanuel. Por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencidos, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamamos abiertamente la verdad. Y si el mensaje el mensaje evangélico que anunciamos está encubierto, no está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición, para esos incrédulos cuya mente está de tal manera cegada por el Dios de este mundo que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, al Señor, presentándonos como vuestros servidores por amor a Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas, resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas, es el que la... aquí hay algo raro. Pues el mismo Dios que dijo resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas es el que la ha hecho resplandecer en nuestros corazones para que irradiemos la luz del conocimiento glorioso de Dios reflejado en el rostro de Cristo. Pero este tesoro lo guardamos en vasijas de barro para que conste que su extraordinario valor procede de Dios y no de nosotros. Nos acosan por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. Nos persiguen, pero no quedamos abandonados. Nos derriban, pero no consiguen rematarnos. Por todas partes vamos reproduciendo en el cuerpo la muerte dolorosa de Jesús, para que también en nuestro cuerpo resplandezca la vida de Jesús. En efecto, mientras vivimos, estamos de continuo en trance de muerte por causa de Jesús, para que a través de nuestra naturaleza mortal se haga manifiesta la vida de Jesús. De modo que en nosotros actúa el poder de la muerte, en vosotros, en cambio, el poder de la vida. Pero como tenemos aquel espíritu de fe del que dice la Escritura, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y en consecuencia hablamos, pues sabemos que quien resucitó a Jesús, el Señor, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos congregará con vosotros en su presencia. Todo esto es para vuestro bien. Así, cuantos más participen del favor de Dios, tanto más crecerá la acción de gracias para gloria de Dios. Esta es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo mortal se va desmoronando, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida, pues nuestras penalidades de hoy, que son leves y pasajeras, nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa. Lo que aún no se ve permanece para siempre. Sabemos además que aunque se desmorone esta tienda corporal que nos sirve de morada terrestre, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Y suspiramos anhelando ser sobrevestidos de esa nueva morada celestial, dando por supuesto que seremos revestidos y no despojados de ella. En verdad, a los que vivimos en esta morada corporal nos abruma la aflicción, pues no queremos quedar desnudos, sino sobrevestidos, de modo que lo mortal sea absorbido por la vida. A eso precisamente nos ha destinado Dios, y como garantía nos ha dado el Espíritu. Así que en todo momento estamos llenos de confianza, sabiendo que mientras el cuerpo sea nuestra morada, nos hallamos lejos del Señor y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Rebosamos confianza a pesar de todo y preferiríamos abandonar el cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso
tanto si vivimos en este cuerpo como si lo abandonamos, lo que deseamos es agradar al Señor. Porque todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba el premio o el castigo que le corresponda por lo que hizo durante su vida mortal. Conscientes del respeto que merece el Señor, nos esforzamos en convencer a los demás, pues lo mismo que nuestra vida no tiene secretos para Dios, espero que tampoco los tenga para vosotros. Y no es que otra vez nos estemos haciendo la propaganda ante vosotros, tan solo queremos brindaros la ocasión de que estéis orgullosos de nosotros y así podáis responder a quienes presumen de apariencias y no de realidades. Porque si dimos la impresión de excedernos, por Dios lo hicimos. Y si ahora parecemos más serenos, por vosotros lo hacemos. En todo caso, es el amor de Cristo el que nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. Cristo en efecto murió por todos para que quienes viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos. Y si en algún tiempo valoramos a Cristo con esos criterios, ahora ya no. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz en Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Somos pues embajadores de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces con Dios. En la sociedad del mundo romano, y en particular en Corinto, que era colonia romana, colonia significaba que los ciudadanos de la ciudad de Corinto eran ciudadanos romanos, de suyo, por nacimiento. Entonces, en la sociedad romana en general y en Corinto en particular, uno de los valores más esenciales era el concepto del honor y la honra. El honor y la honra, ser reconocidos como personas honorables, era una de las cosas, de las metas más elevadas a que podía aspirar un ser humano. Existía la relación que se conocía como de patrono y cliente. Cliente no en el sentido que tenemos en el castellano moderno de quien va continuamente a una tienda en particular, que es cliente de esa tienda, sino esa relación de patronato, de patrón con sus clientes. Y el patrono lo que hacía era ayudar de todas las maneras posibles a sus clientes que dependían de él en cierta manera, dependían de su magnanimidad y de su capacidad para conseguir las cosas que ellos tenían, resolver los problemas que tenían. Cuando venían a él con alguna queja de algo que les estaba pasando, él se hacía cargo. Lo mejor para comprender lo que era esta relación de patrón y cliente en el mundo romano es las películas sobre la mafia. El don, quien fuera, el capo de la mafia, pues la gente viene a él con sus problemas. Y él, no te preocupes, ya te lo soluciono. Y luego aparecía alguno con el pescuezo degollado. Los clientes que acudían al patrón para reclamar su ayuda no le fastidiaban, al contrario, lo honraban. Cuantos más se reunían por la mañana cuando él salía a pasear, cuanto más gente se reunía alrededor suyo reclamando alguna ayuda, más honra y más honor tenía, porque todo el mundo dijo, este hombre ha de ser importante, mira la gente que acude a él para pedirle ayuda. Entonces,
la honra, el honor, el ser respetado, el ser admirado, el que la gente te trate de usted y te diga zalamerías, que todo el mundo sabe que son exageradas, pero suenan de maravilla de todas maneras. Esto era pues, lo que buscaba especialmente la gente que tenía poder e influencia. Pablo, sin embargo, está siendo sometido a una campaña de desprestigio. Tal vez por algunas cosas que dijo en la primera carta a los Corintios, que en algunos pasajes se expresa con bastante dureza acerca de algunas cosas que están pasando, por ejemplo, divisiones. Había distintos grupos, cada uno tenía su patrono, cada uno tenía acudía a alguien en particular. Bueno, menciona a los apóstoles, pero seguramente esos apóstoles tenían quienes representaban esa corriente dentro de la iglesia y tenía su círculo de influencia dentro de la iglesia. Y Pablo, pues, ¿está acaso dividido el cuerpo de Cristo? O sea, a Pablo le parece fatal que haya estos grupos, estas diferentes facciones dentro de la iglesia. Y dice otras cosas que también seguramente ofendían a algunas de las personas influyentes, importantes en la iglesia de Corinto. Y entonces, por el motivo que sea, Pablo se ve sometido a una especie de campaña de desprestigio. La gente dice, cuando está ausente por sus cartas, parece una persona importante, pero en presencia pues no es importante, habla, se expresa mal, en fin, lo criticaban. A veces cuando lees las cartas de Pablo te da la impresión de que hasta que Pablo no murió no supieron valorarle. Solamente después de muerto, ¡oh, qué grande era Pablo, qué importante! Pero en vida todo el mundo se metía con él. Lo consideran una figura inferior, cuestionan su apostolado. Claro, es que no fue discípulo personalmente de Jesús, llegó después. Y de otras maneras cuestionaban su valía como apóstol. Lo consideraba una persona de poca trascendencia dentro del movimiento cristiano. Así que se encuentra a la defensiva, teniendo que defender su honor y su valía como apóstol de Jesucristo. Ahora, su forma de hacer esto, de defender su valía y su honor, es al revés de lo que cualquiera hubiera esperado. Pablo asume de buen agrado ese rango de persona de poca honra, persona de poco prestigio social, pero da la vuelta a la tortilla aduciendo que es precisamente su inferioridad social lo que hace de él un apóstol excepcionalmente apto para el Evangelio. Un Evangelio cuyo redentor es, a fin de cuentas, un crucificado. Entonces, si yo valgo poco, si a mí me veis como poca cosa, si no inspiro adulación y admiración por mi persona y mi manera de ser y mi capacidad en la oratoria y lo que sea, pues a fin de cuentas este Evangelio va de un crucificado. Entonces, ser yo así da fe de que soy apóstol. Pues no era la manera que todo el mundo hubiera imaginado que uno defendería su honor. Pablo se describe a sí mismo como un recipiente de barro en un versículo que hemos leído aquí, frente a otros que seguramente se veían a sí mismos como un recipiente de plata o de oro, trabajado primorosamente, con incrustaciones de gemas preciosas. Yo soy un recipiente de oro, y mira qué bien labrado y qué piedras más brillantes lleva. Y Pablo dice, pues yo de barro, majo. La gente que
pensaba que tenía derecho a influir en la iglesia porque tenían riquezas, porque seguramente las habían heredado, otra vez, tal vez con sus propios esfuerzos las habían conseguido, que pensaban que merecían honor porque estaban pudiendo ayudar a los hermanos y las hermanas que acudían a ellos con problemas y ellos se los solucionaban, tenían influencia en la ciudad y tal, en fin. De hecho, sabemos que había funcionarios del gobierno de la ciudad de Corinto dentro de la comunidad de la iglesia. Pues naturalmente, si hay un funcionario en el ayuntamiento, pues la gente acudía a él, pues, si tenía algún problema con el ayuntamiento, cosas por el estilo. Y claro, ellos se sienten poderosos, honorables, patronos y patrocinadores dignos de sus clientes, que les deben en toda justicia, gratitud, alabanza por su generosidad. Y Pablo no, es un recipiente de barro. Ahora, el recipiente de barro que se reconoce empieza a describir las diferentes maneras en que ha sufrido derrotas, ha sido abatido por todas partes, desprestigiado, vilipendiado, perseguido hasta el umbral de la muerte. Pablo, la verdad es que casi es una figura cómica, es incapaz de subirse a un barco sin que se hunda el barco. No sé cuántos naufragios, yo creo que menciona 2 o 3 naufragios. Vamos a ver. Pero claro, Pablo aquí en 4:10-12 explica la esencia de lo que es ser un apóstol auténtico de Jesucristo. 4:10-12, a ver si están bien mis apuntes. Por todas partes vamos reproduciendo en el cuerpo la muerte dolorosa de Jesús, para que también en nuestro cuerpo resplandezca la vida de Jesús. En efecto, mientras vivimos, estamos de continuo en trance de muerte por causa de Jesús, para que a través de nuestra naturaleza mortal se haga manifiesta la vida de Jesús. De modo que en nosotros actúa el poder de la muerte. En vosotros, en cambio, el poder de la vida. O sea, él como apóstol está como Jesús, sufriendo las consecuencias de un cuerpo de muerte, a fin de poder dar vida a las personas a quienes él ministra. Si esto no es un auténtico apóstol de Jesucristo, vamos a ver. Hay que recordar que la crucifixión era el colmo de la deshonra. En el mundo romano no era posible caer más bajo que el castigo de la crucifixión, que estaba reservado normalmente a esclavos rebeldes, personas indignas de vivir ya ni siquiera como esclavos. O sea, cuando alguien era indigno para cualquier otra cosa, esclavo. Pero si ya no era ni siquiera digno de vivir como esclavo, crucifixión. En el mundo romano no se podía caer más bajo que ser alzado en una cruz. Y entonces Pablo explica que así como Cristo murió para que nosotros vivamos, él, Pablo, ahora sufre desaires, desprecio, el efecto de lo cual es que los que reciban su ministerio, ellos sí tengan honra y honor. Sigue fielmente en los pasos de Jesucristo. Si Jesucristo fue humillado hasta la cruz, Pablo abraza la humillación, abraza los desaires, el desprecio. Dice, no estoy mal encaminado, me están tratando como trataban a Jesús, pues yo también voy a, con esto, llevar vida a aquellos donde voy con el Evangelio. El rango superior de Cristo, por el cual Dios perdona a la humanidad y nos da a todos otra oportunidad, es algo que está escondido. No era natural en el mundo romano entender que un crucificado fuera la persona más honrosa del universo,
que fuera un Salvador que nos pudiera dar a todos otra oportunidad. No, eso era una realidad escondida, oculta, bajo el desprestigio social de ser crucificado. Los ojos de todo el mundo estaban velados, no podían ver, era un secreto, un misterio, cómo este hombre crucificado, que había caído lo más bajo posible dentro de la sociedad romana, cómo ¿quién pudiera esperar algo de él? No era concebible. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si el mensaje evangélico que anunciamos está encubierto, lo está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición, para esos incrédulos cuya mente está de tal manera cegada por el Dios de este mundo que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo, que es imagen de Dios. Hay resplandor en la cruz, hay gloria, hay poder de salvación, pero sinceramente, desde este mundo, lo único que vemos es un tío que es imposible que cayera más bajo. Hay gloria, hay resplandor, pero no se puede ver. Viéndolo desde el mundo, no es gloria, es desprestigio. Viéndolo desde el mundo, no es resplandor, es lo más oscuro posible. Es una gloria encubierta, como dice aquí. Aquí ya Pablo empieza a hacer una especie de contraste. Hay quien lo puede ver y hay quien no. La mayoría, el mundo en general, no lo puede ver. Para ellos está encubierto. Esto no es glorioso. Sinceramente, en el mundo romano no era glorioso. Y sin embargo nosotros, dice Pablo, sí que lo podemos ver. A ese hombre crucificado, allí podemos ver gloria y resplandor. Interesante. Pero claro, para esto hace falta ver a Cristo de otra manera que como el mundo contempla las cosas. Hay que tener unos ojos cambiados, rediseñados, para poder entender que un crucificado sea en efecto glorioso y resplandeciente. Esto requiere un cambio. Si fuéramos a seguir los criterios de este mundo para evaluar hasta qué punto Cristo pueda tener algún valor, naturalmente lo desecharíamos como un pobre hombre al que hay que despreciar. Pero nosotros, los cristianos, ya no consideramos así a Cristo, aunque alguna vez lo hubiéramos hecho. 2 Corintios 5, versículo 16. Así que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos, y si en algún tiempo valoramos a Cristo con esos criterios, ahora ya no. Claro, antes evaluábamos a Cristo con estos criterios humanos y nos parecía despreciable. Pero ahora ya no vemos a Cristo así. Pablo el primero, que empezó persiguiendo a estos pobres desgraciados que seguían a un crucificado. Claro que había que eliminar esa secta, era la estupidez más inmensa posible. Entonces, para librar a su pueblo judío de esta secta tan peligrosa que tenía tan embaucada la gente, pues claro que Pablo los perseguía, porque él veía a Cristo como lo veía todo el mundo. Entonces, antes veíamos a Cristo así, dice, pero ahora ya no. Ya no vemos nada en este mundo como lo ve todo el mundo. Nuestros ojos han sido rediseñados, nuestra manera de entender las cosas ha sido rediseñada. Y así es entonces como queda establecido el valor de Pablo como apóstol. Por cuanto un siervo no puede ser superior a su amo, esto ya lo había dicho Jesús, ni un discípulo puede ser superior a su maestro, Pablo manifiesta por las humillaciones y vejaciones que sufre que es, en efecto, un verdadero apóstol de Cristo
que también padeció el rechazo hasta la ignominia vergonzosa de la cruz. Y esto, atención, esto es lo que venía a suponer llevar a todas partes la imagen resplandeciente y gloriosa del Señor conforme al Espíritu. Capítulo 3, versículo 18, con el que empezamos. En cuanto a nosotros, llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Esto es lo que significa llevar la gloria del Señor a todo el mundo. Estar dispuestos a vivir de tal manera que el mundo nos considere poca cosa. La humillación, la humildad, el aceptar con humildad cuando nos critican, cuando nos faltan el respeto, cuando no nos dan lo que nos correspondería. Estar dispuestos a sufrir sin murmurar desprecios, maldades que se cometen contra nosotros. Cada vez que actuamos así, con esa paz interior, esa benignidad, esa disposición como Cristo a bendecir a los que nos maldicen, a desearles el bien a los que nos quieren mal, a responder con bondad a los que nos han tratado mal. El mundo lo ve como un pobre hombre, pobre mujer, vaya imagen más mala que tendrá de sí mismo. Esa persona tiene un complejo de inferioridad que no... Pero para los que tienen ojos para ver, esto es llevar al mundo la gloria, el resplandor de Cristo. Porque fue en la cruz donde Cristo se mostró glorioso y resplandeciente. Sí, aunque nos cueste creerlo, la humildad es una virtud cristiana. Anda. Pues vaya, yo no sé si me había apuntado para esto. Yo me había apuntado para hijo de Dios. Me había apuntado para recibir bendiciones. Tal vez para prosperidad. Pero esto de la humildad resulta que es una humildad cristiana. Y además, según lo que estamos viendo en este pasaje, una virtud capital del cristianismo. Pues vaya, en fin. Pero esto es lo que es llevar a todas partes el resplandor de Cristo. Ahora bien, si Cristo padeció y murió así, era para que nuestra vida cambiara. No era para que, salvados de la muerte, salvados del juicio final, sigamos viviendo como hasta ahora. Lo que pretende Jesús es darnos una vida nueva, una nueva manera de vivir, una nueva manera de enfocar la vida. Esto lo tenemos en el capítulo 5, versículos 14 y 15. En todo caso, es el amor de Cristo el que nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. Cristo en efecto murió por todos para que quienes viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Nuestras vidas a partir de que Cristo murió por nosotros ya no son para nuestra propia honra, nuestro propio prestigio, son para Cristo, para honrarle y glorificarle a Él. Algo ha cambiado. Si esta muerte de Cristo por nosotros se ha de hacer efectiva, si es que es eficaz en nuestras vidas, es
para que no vivamos para nosotros mismos. Ya no nos preocupa lo que la gente piensa de nosotros. Ya no nos preocupa que nos falten el respeto, que nos traten mal. No, porque de todas maneras yo no vivo para mí. Yo vivo para Cristo. Y a Cristo, que sinceramente, a Cristo no le afecta que me insulten a mí. Con tal de que yo le dé gloria y honra a Él. Otra manera de enfocar esto mismo, es decir, como dice en los versículos 18 y 20 del capítulo 5, otra manera de enfocar esto es, en estos versículos, todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Somos pues embajadores de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces con Dios. Tenemos un ministerio ante el mundo de ejemplificar la paz de Dios, mostrándonos como personas hondamente llenas de paz. Que nuestras vidas sean una invitación a todo el mundo a recibir esa paz interior que viene de estar reconciliados con Dios. Eso, naturalmente, es incompatible con el estar reclamando que nos traten con dignidad, con esa dignidad que pensamos merecer. Quien acepta con serenidad los desprecios y la maldad que nos echen, demuestran una paz interior envidiable, que se constituye en un llamamiento a todo el mundo: haced las paces con Dios. Hermanos y hermanas, mis amados hermanos y hermanas, que el mundo vea en nosotros una serenidad, una paz interior, una capacidad de no hundirnos, de no tener que responder con mal, insulto con insulto. Que vean, esta persona, ¿cómo se lo ha tomado? ¡Qué serenidad! ¡Qué paz interior! No le ha cambiado la cara, sigue sonriendo. Al contrario, casi parece que cuando le he hecho eso o le he dicho eso, como que de repente más paz en su rostro. Claro, porque ha apelado el Espíritu Santo y de repente, esto no lo saben ellos, pero lo sabemos nosotros, cuando nos tratan mal, el Espíritu Santo, dame. Bueno, exagero un poco, pero en fin, ya me entendéis. Y esa capacidad de serenidad interior, de paz del Espíritu, llama la atención. Es una invitación a todo el mundo: haced vosotros también la paz con Dios, reconciliaos con Dios. Porque si no, la vida es un sin vivir, de estar siempre teniendo que defender lo tuyo, siempre que no me falten el respeto, que no te... Es una... Pero si nos reconciliamos con Dios, vivimos toda la existencia de una manera, con un sosiego, una serenidad, una paz del Espíritu, una presencia del amor de Dios que nos acompaña en todas las circunstancias, que eso en sí mismo es una invitación a todo el mundo. Vosotros también podéis reconciliaros con Dios. Y reconciliados con Dios, estar reconciliados con todo lo que os llueva. Y llegamos así por fin a nuestro texto, el lema para este retiro y para la Iglesia de Burgos durante 2015, que es el versículo 17 del capítulo 5. Hemos ido revoloteando por antes y después, pero ahora llegamos a este versículo en sí. Que en esta versión la palabra pone: quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Este concepto de ser una nueva creación tiene en este contexto, en esta carta de Pablo, un contenido específico.
también tiene otros muchos contenidos. Ser rediseñados afecta pues la totalidad de nuestra existencia. Pero en este contexto, en estos capítulos y en toda la carta de segunda a los Corintios, tiene un contenido específico, que es que manifestamos que lo viejo ha pasado y que todo es nuevo cuando aceptamos la humillación como aquello que nos hace parecernos a Cristo, con esa misma actitud de ser recipientes de barro, que daba fe de que Pablo era apóstol fiel de Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, considero que esta enseñanza es tan dura de recibir hoy como lo fue para los corintios. No es más fácil en este mundo que en el mundo de los romanos. Va en contra de todo lo que consideramos ser psicológicamente sano y socialmente aceptable. En nuestro mundo de hoy, igual que en Corinto en el siglo I después de Cristo, vale más quien más defiende sus derechos, vale más quien más se resiste a ser atropellado por los demás. De hecho, quien acepta las humillaciones y las vejaciones y los malos tratos es considerado psicológicamente deficiente. A este le pasa algo. Tiene un problemón de baja autoestima que no veas. ¿No es así como lo vería el mundo hoy? No es más fácil en nuestra sociedad que lo que era en aquella. Sigue siendo totalmente a contracorriente de lo que el mundo considera digno. La humildad, hombre, los futbolistas cuando acaban de ganar un partido, es que hemos jugado con humildad. Entonces la humildad suena como que está muy bien, pero en realidad, en nuestro mundo de hoy, la humildad no es una virtud, es el peor de los defectos. Es una muestra de una baja autoestima, de un complejo de inferioridad. No, la humildad no es vista como una virtud. Es duro. Yo mismo, preparando estas reflexiones en torno a estos capítulos, digo, pero Dionisio, ¿de verdad quieres decir eso? Tal vez algo que nos ayude sería ver que ni en los evangelios ni en las cartas de Pablo se justifica el atropello al prójimo. Los que mataron a Jesús, así como los que persiguieron a Pablo, son de verdad malos. Y eso se dice con toda claridad. Su violencia no es jamás justa. Los malos tratos, las privaciones de derechos humanos jamás se justifican. No es correcto, está mal. Y cuando observamos que tratan a otros así, deberíamos intervenir. Pero el mensaje del Evangelio es que cuando nos tratan a nosotros así, esa maldad, ese atropello que es atropello, esa injusticia que es efectivamente injusta, se combate con mansedumbre y con esperanza en Dios. No voy a responder como me está pidiendo el cuerpo responder. Voy a confiar mi causa a Dios y voy a seguir amando y perdonar, reconciliarme, no añadir a la bola de nieve. ¿Por qué? Porque he encomendado mi causa a Dios, que es justo. Y porque tengo esta serenidad interior que me da el Espíritu Santo, que no hay quien me la pueda quitar, porque el mismísimo Dios me lo ha dado, entonces tú no eres quien para quitarme mi paz interior. Pero matizando que cuando vemos que tratan a otra persona, sí, tal vez sí deberíamos intervenir. Quizá esto nos ayuda a ver cómo puede funcionar esto sin que parezca una deficiencia moral. El reto para nosotros hoy entonces es que permitamos que esta vida nueva que nos concede Dios
en Cristo, esta nueva creación que somos, rediseñados en Cristo, transforme de verdad nuestras actitudes y nuestra forma de afrontar las dificultades en relación con el prójimo. Que nuestro trato con el prójimo, especialmente cuando el prójimo no nos trata bien, sea auténticamente rediseñado, transformado por el reconocimiento de que Cristo en la cruz fue ahí donde se mostró glorioso. Y por lo tanto, si yo acepto responder como respondía Cristo, el mundo no lo ve, pero estoy siendo glorioso. Se cuenta una historia de un turista que llegó a Burgos y quería saber cómo llegar a no sé dónde. Y el chaval al que le pregunta, dice, el tío estaba en un coche, ¿no? El volante dice, bueno, a ver, vaya 2 manzanas para allá, torcer, no, para la izquierda no puedo torcer porque es dirección para allá. Vamos a ver, pues vaya una manzana más. Pero entonces, claro, es que tendría que seguir hasta la rotonda de no sé cuál. Y después, claro, se encuentra con el río, tampoco puede cruzar. Vamos a ver, no, vaya más bien a la derecha. Y dice, mire, si estuviéramos en la Plaza de España yo se lo explicaba fácil, pero desde aquí no se puede llegar. Sí, desde aquí no se puede llegar. Desde la carne no se llega al espíritu. Hermanos y hermanas, o somos rediseñados desde arriba, o por nuestros esfuerzos, todo esto que acabo de decir es bla, 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 que es imposible vivirlo. Es imposible. En la carne, esto no hay quien lo viva. No hay quien lo acepte. Y esto encaja con lo que decía ayer por la mañana Emanuel. Es que hay una necesidad imperiosa en el ser humano de ser transformado desde fuera. No por nuestros esfuerzos. Es que cuando lo intentamos por nuestras fuerzas, lo único que conseguimos es machacarnos a nosotros mismos y acabar deprimidos. Es que no se puede. El Evangelio solo es Evangelio, buenas noticias, si es que en efecto hay un poder desde lo alto que transforma vidas. Porque si no hay un poder desde lo alto que transforma vidas, esto no nos lleva a ninguna parte, al contrario. Si alguien me estuviera escuchando hablar aquí esta mañana que no entiende de las cosas del Espíritu, dirá, pero este señor, ¿pero qué está diciendo? Ahora, la buena noticia, para la mayoría, si no todos los que estamos aquí, es que ya hemos sido rediseñados, ya hemos nacido de nuevo, ya somos una nueva creación. Chico, chica, yo no te estoy diciendo algo imposible porque tú ya estás en esta dinámica. Cristo ya está actuando en tu vida. Él ya se está manifestando glorioso en ti. Cuando tú aceptas la virtud cristiana de la humillación. Así que no te estoy diciendo cosas imposibles, aunque en la dinámica de la carne sí que son imposibles. Y hermanos y hermanas, si cualquiera de nosotros esta mañana todavía está viviendo en la dinámica de la carne, todavía lleva el muerto encima, ya es hora de quitártelo. Porque todo esto, el único sentido que tiene es instrucción bíblica acerca de cómo vivir en el Espíritu. Bueno, tengo otras cosas aquí apuntadas, pero que voy a terminar de la siguiente manera. Me falta un par de horas para las 3 horas que había, pero bueno. Hemos sido rediseñados, claro que sí. Pero no para cualquier objetivo, no para cualquier cosa, no con cualquier tipo de finalidad o virtud en mente. Hemos sido rediseñados para servir. Hemos sido rediseñados para amar. Hemos sido rediseñados
para reconciliar, para perdonar, para saber pedir perdón. Cuidado, eso también requiere humildad, para saber pedir perdón. Hemos sido rediseñados para confiar en Dios, aunque las cosas parece que se nos tuerzan todas. En Gálatas 5:22, esto también se mencionó ayer, tenemos una serie de frutos del Espíritu. El Espíritu produce amor. Hemos sido rediseñados para el amor. Alegría. Sí, también se mencionó ayer. Esto no va de estar serios y tristones. Esto es una enorme alegría, como hemos experimentado esta mañana con la comba que hemos hecho. Para la paz, para la tolerancia. Tolerancia, pues aquí. Pues sí, para la tolerancia. Una virtud que a veces falta muchísimo en los cristianos, la tolerancia. Amabilidad, sí, bondad, lealtad. Y vaya, aquí aparece esta palabra, humildad, que ha sido nuestro tema de esta mañana, humildad. Y por último, dominio propio. Estas son las virtudes del Espíritu, y son virtudes que, como son propias del Espíritu, hace falta ser rediseñados por el Espíritu para poder encarnarlas y vivirlas en nuestra vida cada día. Que pasen aquí los músicos. Gloria al Señor. Y mientras ellos pasan, vamos a empezar con una oración.